La quiche es la receta típica de aprovechamiento por excelencia. Se trata de una tarta salada donde podemos meter cualquier resto de comida que nos quede por la nevera, tanto de verduras, como de pescado, como de carne. Lo que queramos. Tiene una base de masa quebrada o de masa de hojaldre. Pero esa sería la parte más engorrosa si tenemos que hacer la masa, aunque tenemos la opción de comprarla hecha o seguir viendo el vídeo donde, aunque parezca loco, os voy a dar otra solución. Os aconsejo que sigáis la receta tal y como la voy a hacer, ya que la combinación de sabores que vais a ver resulta perfecta para esta quiche y de un sabor exquisito. Necesitaremos un par de huevos, 200 miligramos de nata ligera de cocinar. Yo la voy a hacer con espinacas congeladas, pero si queréis o tenéis, podéis ponerle espinaca fresca, un poco de morcilla y algún resto de manzana que tengáis por ahí o media manzana del tipo golden que no sea manzana ácida. También necesitaremos queso rallado. Cualquier queso rallado que tengáis o si tenéis algún resto por ahí, solo tenéis que rallarlo y os puede servir. Un poco de pan que se esté quedando seco, con lo cual todo es aprovechamiento. Comencemos. Vamos a preparar en un bol los huevos y la nata. Le agregaremos algo de sal y pimienta al gusto. Lo batimos bien y reservamos. En una sartén con un poquito de aceite pondremos la morcilla a freír. La vamos a dorar un poco y si la piel es dura, es decir, que no sea natural, mejor se la quitamos para poder desmenuzarla mejor. Una vez dorada, le agregamos las espinacas. No es necesario descongelar. Las voy a tapar un poco, ya que así ayudará con su propio vapor a descongelarse más rápido. Mientras pelaré la manzana y trocearé en daditos pequeñitos. Cuando estén descongeladas las espinacas o veáis en caso de que sean frescas que ha evaporado el agua que sueltan, le añadimos la manzana y cocinamos 2 minutos para después agregarlo al bol con los huevos y nata. Lo removemos y mezclamos todo muy bien.
Ahora vamos a hacer lo más loco, la base. Cogeremos una sartén que se pueda meter en el horno y mejor si es antiadherente. Le podemos poner un poco de aceite o margarina para asegurarnos que no se pegue. La ponemos al fuego y le echamos una buena cantidad de queso rallado. Cuando comience a fundir, cubrimos la base con rodajas de pan. ¿No es una locura? Lo dejaremos 2 minutos para que el queso se agarre al pan y le volcamos encima nuestra mezcla del bol. Ya lo podemos llevar al horno, que tendremos a 180 grados y hornearemos durante unos 20 o 25 minutos. Tras ese tiempo le podemos poner unas aceitunas, tomates cherry abiertos o lo que queráis para adornar un poco y lo hornearemos 5 minutos más. Ya solo nos quedará dejar enfriar y desmoldar nuestra quiche. Os va a sorprender el sabor y podemos quedar como un chef ante familia y amigos. A disfrutarlo, amigos. Saludos y fuerte abrazo de José y mío, la probadora oficial.